A Brooks le permitieron visitar a su hija Serenity a principios de año, tras una dura batalla de custodia con la familia materna. La hallaron muerta en su departamento del sureste de Oklahoma City ese verano durante una visita. Bienvenidos de nuevo y gracias por estar aquí. Soy Cassie y esto es A Wicked World. Hoy les contaré sobre una niña de 6 años que quedó bajo custodia de su padre, pese a que antes ya había regresado de visitas con lesiones graves. Seguro pueden imaginar lo que pasó después. Esta es la historia de Serenity Deal. Serenity Ann Deal nació el 12 de mayo de 2006 en Chandler, Oklahoma, hija de su madre Samantha Deal y su padre Sean Brooks. Serenity era una niña brillante, feliz y cariñosa. Le gustaba bailar, ir a la iglesia y esperaba iniciar el kinder. Serenity nació prematura, lo que causó retrasos en su desarrollo y un defecto cardíaco congénito. En 2008, a los 2 años, Serenity tuvo una cirugía mayor y le pusieron un marcapasos. A los 3 años, Serenity vivía con su madre Samantha y sus abuelos Annette y Chuck Deal. El 25 de junio de 2009, el Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma recibió un reporte diciendo que la madre de Serenity, Samantha, había arrestado a un familiar de 10 años. En pocos días, una trabajadora de servicios de protección infantil contactó a la familia. Cuando le preguntaron a Samantha sobre las acusaciones en su contra, ella admitió haber tenido actividad sexual con el niño. Durante esta visita, la trabajadora social también informó que Serenity estaba feliz, era tímida y estaba bien adaptada. Después, Samantha fue informada que no podía acercarse a su hija sin supervisión. Su madre, Annette, también tenía que estar presente. Semanas después, cerraron el caso de servicios infantiles. No obstante, la agencia recibió otro informe el 26 de agosto de 2010. Esta vez, quien llamó dijo que Serenity y su hermano vivían con su madre y el padre de él. Esto a pesar de que había un plan de seguridad que requería que Serenity viviera con sus abuelos maternos y solo se le permitieran visitas supervisadas con Samantha. También se informó que el padre del hermano de Serenity era un delincuente sexual registrado de nivel 3. Servicios de Protección Infantil respondió ese día y envió a una trabajadora al hogar para contactar a la familia. Cuando la trabajadora habló con Serenity y Samantha, se descubrió que, mientras la niña se quedaba ahí, a menudo dormía en una cama con su madre y el novio de su madre. Unos días después de esta visita, no de inmediato, Serenity y su hermano fueron sacados de casa y puestos bajo cuidado de crianza. Los abuelos, Chuck y Annette Deal, tenían la custodia de la niña y no debían dejarla con su madre. Sin supervisión, más tarde dirían que no tenían idea de que Serenity no debía pasar la noche en casa de Samantha. Según los registros, Sean, el padre de Serenity, supo que era su hija tras una prueba de paternidad. Como Sean tenía 3 hijos más, decidió buscar la custodia de Serenity. Para diciembre, Sean ya tenía visitas regulares sin supervisión con su hija. Un mes después, el 4 de enero, Servicios de Protección Infantil recibió un informe de que Serenity había sufrido una lesión durante una visita con su padre. La pequeña tenía una costra de 1 pulgada en la frente, una decoloración azulada bajo el ojo izquierdo y un moretón leve justo debajo de la caja torácica, que era la ubicación aproximada de su marcapasos. La trabajadora social preguntó a Serenity sobre sus lesiones y ella dijo que se golpeó con una puerta. Los servicios de protección infantil descartaron el informe y registraron que las lesiones fueron accidentales. Pocas semanas tras el informe del 21 de enero surgieron más preocupaciones.
Serenity volvió otra vez de la casa de su padre con lesiones horribles. Tenía dos ojos morados, un moretón del tamaño de una moneda en el lado derecho de la cara y el lado izquierdo hinchado. Quien llamó comentó a la trabajadora social que Serenity lucía muy mal, pero no parecía tener dolor. Una agente de servicios infantiles fue enviada ese mismo día para hablar con Serenity y sus padres de acogida. En ese tiempo, la niña dio dos versiones distintas sobre cómo se hizo las heridas. Primero, su papá Sean la dejó caer del asiento del auto al suelo. Serenity también contó que su papá la dejó caer accidentalmente cuando estaba sobre sus hombros. La niña contó que lloró después, pero no sangró, y su papá no buscó atención médica. Serenity le comentó a la trabajadora social que amaba a su papá Sean y disfrutaba visitarlo. Sin embargo, según informes previos de servicios infantiles, ella lloró antes de sus dos últimas visitas con Sean. Serenity dijo que no le gustaba a su papá ni quería ir a su casa. Ella contó que Sean le gritaba, le daba nalgadas y la dejaba viajar sin cinturón en el asiento delantero del auto. Ella dijo que él tampoco le lavaba el cabello mientras estaba en su casa. Cuando una trabajadora social habló con Sean, él repitió la historia de Serenity sobre dejarla caer al sacarla del asiento de auto. Afirmó que tuvo que sacar rápido a Serenity del vehículo porque iba a vomitar y accidentalmente la dejó caer de cabeza. Pero también dijo que la razón por la que esto sucedió fue porque estaba tratando de cargar un paquete de 12 cervezas y no podía sostener eso y a su hija al mismo tiempo. El padre le dijo a la trabajadora social que no había llevado a Serenity al médico después de este incidente porque no tenía ninguna de su información médica. Sean le comentó a la trabajadora que nunca tuvo que disciplinar a Serenity, siempre se portaba bien. Afirmó que Serenity lloraba antes de ir a verlo porque sabía que extrañaría a sus amigas. Al llevar a Serenity a urgencias, se confirmó que sus lesiones coincidían con la caída desde la altura que Sean había descrito. Por ello, se consideraron posiblemente accidentales. Sin embargo, también se observó que la niña tenía tiña de punto negro, una infección fúngica en el cuero cabelludo generalmente causada por mala higiene. Esto había causado que Serenity perdiera casi la mitad de su cabello y mostraba claramente que había sido descuidada. Al entrevistar a familiares de Sean, descubrieron que él no acababa de enterarse de que era el padre de Serenity, contrario a lo informado antes. Cuando nació Serenidad, Sean dijo que no quería involucrarse y quería ceder sus derechos parentales. Sean empezó a ver a Serenidad solo después de que los servicios de protección infantil lo presionaron. Sean tampoco había visto a sus otros 3 hijos en casi 4 años, aunque antes decía que los veía seguido. Luego, los servicios de protección infantil suspendieron las visitas entre Serenidad y su padre. También se descubrió que Sean tenía una orden de arresto por conducir con licencia suspendida y operar un vehículo con impuestos pendientes fuera del estado. Después de que Sean terminó las clases para padres y aceptó servicios integrales en el hogar, menos de un mes después, el 16 de febrero de 2011, Serenidad inició una reunificación de prueba con él. Al mismo tiempo, un juez ordenó que la niña pudiera seguir visitando a su madre, a quien aparentemente se le había permitido ver durante todo este tiempo. El 8 de marzo de 2011, los abuelos de Serenidad, Chuck y Annette Deal, presentaron una moción para intervenir para poder adoptarla. Días después, se decidió que la niña de 4 años viviría con su padre. La decisión se tomó como resultado de la evaluación de seguridad de los servicios de protección infantil, la cual indicó que mientras Serenidad estaba con Sean, se encontraba en un entorno sin ninguna amenaza para su seguridad. Eso es una completa tontería, claramente. Menos de 3 meses después de que se le otorgó la custodia, el 4 de junio de 2011, Sean llamó al 911 diciendo que su hija no respondía. Cuando los paramédicos llegaron a los apartamentos East Drive Manor, donde vivía Sean, llevaron a Serenity de urgencia a un hospital cercano, pero fue declarada muerta. Según Sean, su hija estaba en la ducha cuando oyó un golpe,
Al investigar, la halló inconsciente. Tampoco podía explicar los moretones en el cuerpo de la niña, ni el que parecía claramente la marca de una mano. Serenity tenía 2 cortes en la parte posterior de la cabeza, hematomas abultados extensos en la frente y moretones y raspaduras en otras partes del rostro. También presentaba una contusión en el labio superior. Las lesiones internas de la niña de 5 años eran aún peores. Tuvo 7 costillas fracturadas y el cerebro gravemente inflamado. Ella falleció a causa de la lesión en la cabeza, sufrida durante una agresión grave, y su muerte fue clasificada como homicidio. La policía halló sangre en el baño donde vivía Serenity con su padre. También encontraron algo de sangre en la habitación de la niña. Sean Brooks, de 31 años, fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Era una niña cariñosa y feliz. Annette Deal afirma que Serenity era una niña cuyo nombre reflejaba su personalidad. Espíritu tranquilo, una niña relajada. Pero esa paz interior, dice ella, se convirtió en caos cuando el Departamento de Servicios Humanos envió a Serenity a vivir con su padre, Sean Brooks, el hombre que ahora está acusado de su asesinato. Íbamos a Walmart o a donde fuera y ella bailaba y giraba ahí, pero al estar con él notabas un gran cambio en ella. Con Brooks, la sonrisa de Serenity desapareció, incluso en su cumpleaños. Ella lloró durante la fiesta de cumpleaños, nunca había hecho eso. Un informe de una agencia supervisora del DHS señaló que Serenity no debía tener contacto con su madre y que sus abuelos incumplieron esa orden. Esto llevó a los trabajadores sociales a intentar reunir a Serenity con un padre que no la conocía y que, según familiares, no la quería. Nunca se nos dijo que debíamos mantener a Serenity alejada de su madre, Samantha. Nunca tuvimos ningún papeleo. Aproximadamente 6 meses después de la muerte de Serenity, en diciembre de 2011, Sean se declararía culpable de sus cargos. Durante su audiencia en la corte, no mostró señales visibles de remordimiento y no ofreció ninguna explicación de por qué había matado a su hija. En los documentos que presentó para declararse culpable, Sean admitió que había asesinado a Serenity golpeándola en la cabeza. Las fiscales dijeron que el padre llevó a Serenity al motel donde trabajaba y ahí la golpeó hasta matarla. Después la regresó a casa para simular que murió en la regadera. También se creía que Sean había esperado un par de horas después de que Serenity dejó de responder antes de llamar a los servicios de emergencia. El padre recibió cadena perpetua y podrá pedir libertad condicional cerca de los 70 años. Al aceptar su acuerdo de culpabilidad, renunció a todos sus derechos de apelación. Wayne Bush. Así, la justicia es vacía porque nunca podremos traer de vuelta a Serenity. Pero este fue un buen acuerdo de culpabilidad en este caso porque él dio la cara, asumió la responsabilidad de sus acciones y, en efecto, pasará el resto de su vida en prisión y nunca saldrá. Tras la muerte de Serenity, suspendieron a 4 empleados del DHS. Uno luego renunció, 2 fueron despedidos y uno se quitó la vida. Servicios de Protección Infantil indicó en los documentos de despido que Jennifer Sean y Randy Lack no investigaron por completo los antecedentes de Sean Brooks, quien tenía historial de violencia. Las trabajadoras no contactaron a la madre de los otros hijos de Sean hasta después de la muerte de Serenity. Esa mujer entonces les dijo que ella consideraba que Sean era demasiado violento para estar cerca de sus hijos. Obtuvo una orden de protección contra él tras una discusión en 2003 y afirmó que Sean vendió drogas durante sus 6 años juntos. Servicios de Protección Infantil tampoco revisaron el historial criminal de Sean Brooks, que incluía un arresto por SEA en el condado de Oklahoma en 2026. Randy Lack, tras 11 años en el DHS, dijo que al hablar por teléfono con Sean quedó muy impresionada. En noviembre de 2012, los 2 ex empleados del DHS, Randy y su supervisora, Jennifer Sean, fueron acusados y sentenciados el mismo día. Ambos recibieron 1 año de sentencia suspendida por el delito menor de supresión de pruebas. También se les prohibió volver a trabajar en servicios para menores.
El Estado afirmó que el dúo ocultó pruebas que probablemente habrían evitado el asesinato de Serenity. Además de eso, los fiscales declararon que tanto Randy como Jennifer sabían que Serenity estaba siendo utilizada por su padre y futuro asesino, Sean Brooks, pero no hicieron nada para evitarlo. La exmadre de acogida de Serenity dijo que creía que Jennifer minimizaba los moretones de la niña tras una visita con Sean. La madre de acogida escribió: "Siento que todos quieren colocar a esta niña con el papá biológico porque es la manera más rápida y fácil de cerrar este caso". Donna Lynn dice que los trabajadores aquí en el DHS están bajo una presión tremenda para colocar a los niños con sus familias biológicas. Ella cuenta que una trabajadora social expresó dudas sobre que Serenity viviera con su papá. Esa trabajadora social después se quitó la vida. Era el trabajador social que llegaba en 15 minutos si lo llamabas. Donna Lynn habla sobre el trabajador social Donald Wheeler, quien se suicidó en Chandler Park el mes pasado. Fue uno de los 4 suspendidos por cómo gestionaron el caso Serenity. Correos de Lynn a Wheeler y al trabajador social Randy Lack, donde comenta el cambio de actitud de Serenity tras las visitas con su padre, Sean Brooks. Al principio ella se emocionó porque nunca tuvo papá. Y después de esa segunda visita en la que regresó a casa con moretones, no podíamos ni mencionar su nombre sin que ella empezara a llorar. Lynn afirma que Wheeler investigó a Brooks por sospechas de abuso. Estaba preocupado por la situación, aunque no tenía poder para decidir ni hacer recomendaciones porque era un trabajador secundario. Cuando inició la investigación, Serenity fue trasladada a otro hogar de acogida en otro condado, donde se tomaron decisiones sin considerar las preocupaciones de Lynn y Wheeler. Serenity fue niña de acogida de Donna solo durante 6 meses, pero Donna ha tenido en acogida a más de 2 docenas de niños. Ha presenciado directamente la presión sobre los trabajadores sociales. A los trabajadores sociales se les dice que cierren el caso. Devuelve al niño a casa, ya sea quitándoles la patria potestad y dándolo en adopción o regresándolo rápido con su familia biológica. Roy Brooks, padre de Sean, también alertó al DHS sobre su hijo, pero no se ha revelado el contenido exacto de sus correos. Tras la muerte de Serenity, Roy le escribió a Jennifer Sean: "Te aconsejé no darle la custodia de Serenity a Sean, pero ignoraste mi consejo. Ahora ella está muerta". Tras las condenas de los trabajadores sociales, la madre de Serenity, Samantha, presa por abusar de un menor de 10 años, expresó indignación porque Jennifer y Randy no recibieron cargos de homicidio negligente en su lugar. En julio de 2011, Samantha se declaró culpable de sodomía forzada a un menor y fue sentenciada a 15 años de prisión. En junio de 2012, Samantha demandó al Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma por $3 millones, alegando que la negligencia de los servicios de protección infantil causó la muerte de Serenity. Annette y Chuck Deal, abuelos de Serenity, también demandaron al Estado por muerte injusta. En 2015, un juez dictaminó que el Departamento de Servicios Humanos no era responsable de la muerte de la niña de 5 años. Sin embargo, los abuelos de Serenity apelaron la decisión. En febrero de 2018, acordaron con el Departamento de Servicios Humanos de Oklahoma por $475,000. No se sabe qué pasó con la demanda de Samantha, pero supongo que no tuvo éxito. Annette y Chuck Deal obtuvieron la custodia del hijo menor de Samantha, nacido tras la muerte de Serenity. El funeral de Serenity fue el 13 de junio de 2011 en la iglesia First Assembly of God en Chandler, Oklahoma. Luego fue enterrada en el cementerio Oak Park, también en Chandler. Su tía, Mandy Wilson, dijo: "Teníamos sueños para ella. Era una niña increíble". Gracias por escuchar la historia de Serenity. Es increíble que sus lesiones se consideraran solo accidentales cuando no solo había dejado claro que no quería visitar a su padre en el pasado, sino que también tenía 2 historias diferentes sobre cómo se las había causado.
Esta niña tenía padres horribles y no debería haber estado cerca de ellos. ¿Qué opinas de este caso? Así que si te gusta el True Crime y quieres escucharme, no olvides darle al botón de suscribirte aquí abajo y activar las notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo video, que es al menos 2 veces por semana. Gracias por ver A Wicked World hoy. Hasta la próxima. Cuídate. Adiós. Gracias a todos los patrocinadores de A Wicked World. Hay más de un mundo malvado en Patreon. Visita patreon.com a Wicked World o usa la app de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo ayuda a que las víctimas no sean olvidadas y a mostrar las fallas sociales de cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@gmail.com.